Imagínate esto: más de 36.000 fragmentos de escombros espaciales, cada uno más grande que 10 centímetros, y millones de pedazos pequeños se mueven por el espacio a velocidades de hasta 28.000 km por hora. Más rápido que las balas disparadas por las armas más potentes de la Tierra. Y cada uno de ellos es una amenaza potencial para satélites en funcionamiento, la Estación Espacial Internacional e incluso misiones futuras. ¿Qué hacemos con los satélites viejos? ¿Cómo se eliminan para evitar generar más basura espacial? En este vídeo descubrirás soluciones ingeniosas de los ingenieros, ideas revolucionarias de reciclaje en órbita y hasta láseres que eliminan escombros. Prepárate para sorprenderte. Lo primero que debes saber: abandonar los satélites no es una buena idea. Los aparatos espaciales fuera de servicio pueden convertirse en lo que llamamos basura espacial. Y eso es un problema. En órbita, miles de objetos activos e inactivos corren el riesgo de colisionar con escombros, causando daños graves. ¿Has oído hablar del síndrome de Kessler? Es un escenario en el que una colisión genera fragmentos que chocan con otros objetos, creando una reacción en cadena que podría convertir la órbita en una nube de caos metálico. Suena aterrador. Por eso los ingenieros buscan maneras seguras de deshacerse de los satélites al final de su vida útil. Limpiar la órbita no es barato. Lanzar un satélite para recolectar basura espacial puede costar millones de dólares. A veces, el costo de eliminar un aparato viejo supera al de construir uno nuevo. Cuando un satélite termina su misión, su destino depende de la altitud de su órbita. Los que están en órbitas bajas, hasta 2.000 kilómetros, suelen ser devueltos a la atmósfera para una muerte ardiente. Al entrar, se enfrentan a partículas de aire a alta velocidad, alcanzando temperaturas de miles de grados hasta desintegrarse por completo, dejando solo polvo. ¿Sabías que este proceso se considera ecológico? No quedan fragmentos en órbita. Pero, ¿qué pasa con los satélites a más de 36.000 kilómetros de altura? Bajar esos satélites hasta la atmósfera es demasiado caro por la gran cantidad de combustible que se necesita. Por eso se llevan a una órbita cementerio, un lugar en el espacio donde no molestan a nadie. Aunque estas opciones parecen ideales, la realidad es que muchos satélites quedan abandonados sin control. Según la NASA, hay más de 36.000 objetos mayores a 10 centímetros y millones de fragmentos más pequeños. Todos se mueven a velocidades peligrosas, capaces de perforar la Estación Espacial Internacional o dañar un satélite en funcionamiento. En los últimos años, los ingenieros han pensado: ¿podemos reducir la basura espacial y reutilizar los satélites en órbita? Estas son algunas soluciones. Primero, algunas empresas están desarrollando robots para recolectar basura espacial. Estos robots atrapan satélites fuera de servicio y los retiran de la órbita. Por ejemplo, la startup japonesa Astroscale ya está probando estas tecnologías. Otra idea es el reciclaje en el espacio. ¿Has oído hablar de la impresión 3D? Imagina convertir satélites en materia prima para fabricar nuevas piezas, similar a cómo reciclamos metales en la Tierra, pero en ingravidez. Además, se está considerando la creación de estaciones de repostaje orbital. Estas estaciones podrían reabastecer de combustible a satélites antiguos, prolongando su vida útil. Es como reparar un coche en lugar de comprar uno nuevo. Otra tecnología futurista es el uso de láseres para desviar fragmentos de satélites hacia la atmósfera, donde se desintegrarían. Aunque suene a ciencia ficción, ya se está probando. ¿Por qué esto es importante? Quizá pienses que es un tema para ingenieros y científicos, pero considera esto: los satélites son fundamentales para el GPS, el pronóstico del clima, el Internet por satélite y mucho más. Dependemos de esta tecnología todos los días. Si no resolvemos el problema de la basura espacial ahora, ¿podremos seguir lanzando nuevos satélites en el futuro? Aunque la mayoría de los satélites se desintegran al entrar en la atmósfera, algunas partes llegan a la superficie terrestre. Por ejemplo, en 1979, fragmentos de la estación espacial Skylab cayeron en Australia.
Curiosamente, el gobierno local multó a la NASA con $400 por contaminar, y NASA tardó 30 años en pagar. No toda la basura espacial proviene de satélites. Hay casos en los que herramientas de astronautas quedan en órbita. Por ejemplo, en 2008, la astronauta Heide-Marie Stephanishyn-Piper perdió su kit de herramientas durante una caminata espacial. La bolsa orbitó la Tierra durante más de un año antes de desintegrarse en la atmósfera. Las nuevas tecnologías permiten a los satélites desactivarse activando mecanismos para su autodestrucción. Por ejemplo, se instalan pequeños motores que los ayudan a salir de la órbita y desintegrarse rápidamente. Es como una última misión antes de retirarse. Algunos científicos han propuesto lanzar desechos radiactivos al espacio, argumentando que allí no harían daño. Sin embargo, un lanzamiento fallido podría causar una catástrofe, así que la idea sigue siendo solo teoría. Hay casos curiosos, como el satélite LES-1, que estuvo inactivo por más de 40 años y de repente, en 2013, comenzó a transmitir una señal antigua. Los fragmentos de satélites pueden moverse a velocidades de hasta 28.000 km por hora. Para comparar, esto es más rápido que una bala disparada por las armas más potentes. Imagínate el impacto de un pequeño pedazo de metal. El satélite Vanguard 1, lanzado en 1958, aún está en órbita, aunque ya no funciona. Es el satélite activo más antiguo, ahora convertido en basura espacial. Los satélites cumplen muchas misiones, desde comunicaciones telefónicas, televisión e internet, en regiones remotas hasta la navegación y el monitoreo del clima, los incendios forestales y el nivel del mar. También estudian planetas, estrellas y galaxias, enviando datos únicos a la Tierra. Incluso se utilizan para vigilancia militar y monitoreo fronterizo. Sin duda, también ayudan a investigar la radiación espacial, la gravedad y otros fenómenos físicos. La eliminación de satélites no es solo un tema técnico, también es una cuestión de responsabilidad. Al desintegrarse en la atmósfera o trasladarse a una órbita cementerio, concluyen su camino. Pero el futuro del espacio depende de innovaciones que no solo eliminen la basura, sino que también le den una segunda vida. ¿Sabes? A veces creo que todos somos un poco como esos satélites. Terminamos unas misiones, pero siempre nos preparamos para las siguientes. Y eso, quizá, es lo más importante. ¿Qué hacer con tu viejo iPhone? ¿Sabes? Ese iPhone que alguna vez fue tu mejor compañero, pero ahora está acumulando polvo en un cajón. No estás solo. Cada año, millones de dispositivos de Apple pierden su relevancia porque algo nuevo y brillante aparece en el horizonte. Pero aquí surge la pregunta: ¿qué pasa con los dispositivos antiguos de Apple? No desaparecen simplemente en la basura. La empresa tiene todo un ecosistema dedicado a darles una segunda vida o reciclándolos de manera adecuada. ¿Has oído hablar del programa Apple Trade-in? Es básicamente una forma de intercambiar tu viejo dispositivo por un descuento para comprar uno nuevo. Pero, ¿qué sucede después? ¿Tu teléfono realmente solo se revende? Todo depende del estado del dispositivo. Si tu iPhone o MacBook está en perfecto estado, lo restauran y lo venden como equipo certificado. Estos dispositivos cuestan menos, pero funcionan como nuevos. Por ejemplo, en el año 2022, Apple revendó más de 10 millones de dispositivos restaurados. Una excelente opción para quienes quieren ahorrar y para el medio ambiente. El término restauración se refiere al proceso mediante el cual un dispositivo viejo se deja en condiciones casi nuevas. Apple lo llama refurbished e incluye varias etapas. Los técnicos revisan el dispositivo buscando grietas, rayones, botones desgastados y prueban sus funciones principales, como el rendimiento del procesador, el estado de la batería y la calidad de la pantalla. Si alguna pieza está defectuosa o muestra signos de desgaste, se reemplaza por una nueva o restaurada. Por ejemplo,
podrían instalar una batería o pantalla completamente nueva. Luego, el dispositivo se limpia a fondo para eliminar cualquier rastro de uso y se actualiza el software a la última versión disponible. Los dispositivos restaurados se someten a las mismas pruebas de calidad que los nuevos: velocidad, imagen, sonido, conexión a Internet, etc. Finalmente, se empaquetan en una caja nueva con todos los accesorios necesarios. Para el cliente, esto significa tener un dispositivo casi nuevo, apoyando al mismo tiempo un enfoque más sostenible. Pero, ¿qué pasa si tu dispositivo ya ha visto mejores días? Por ejemplo, si la pantalla está rota y la batería dura solo 1 hora, Apple también encuentra una utilidad para él. ¿Qué sucede con los dispositivos que ya no se pueden reparar? Ahí entra en acción Daisy, un robot creado por Apple para desarmar viejos iPhones. Daisy trabaja con una precisión asombrosa. Descompone el dispositivo en piezas en cuestión de minutos, extrayendo baterías, chips, cámaras e incluso metales raros que contienen los teléfonos. Las cifras son impresionantes. Daisy puede desarmar más de 1 millón de dispositivos al año. Estas piezas luego se clasifican y se envían para ser recicladas. Por ejemplo, metales raros como el litio y el cobalto se reutilizan para fabricar nuevas baterías. Daisy no es solo un robot, sino un sistema completo para desarmar viejos iPhones, diseñado por ingenieros de Apple para la reutilización y reciclaje de componentes. Aunque la empresa no ha revelado el espacio exacto que ocupa Daisy, se sabe que es similar a una línea de producción automatizada que puede operar en áreas limitadas. Probablemente, su tamaño sea comparable al de varios contenedores de carga, dado que maneja grandes volúmenes de dispositivos. El desarrollo de Daisy comenzó con un modelo previo llamado Liam, lanzado en el año 2016. Los ingenieros y especialistas en robótica de Apple crearon a Daisy como una versión mejorada de Liam. Su creación fue el resultado de una colaboración entre el equipo de sostenibilidad ambiental de Apple y los ingenieros de automatización. El objetivo principal era optimizar el desmantelamiento de los iPhones para conservar materiales valiosos que normalmente se pierden en los procesos de reciclaje convencionales. Daisy desarma los iPhones con una precisión extraordinaria. Puede desmontar hasta 200 dispositivos por hora, separando hasta 15 componentes diferentes, como baterías, pantallas, tornillos y módulos de cámaras. Aunque el proceso está automatizado, los ingenieros supervisan su eficiencia y seguridad. Tras el desmantelamiento, cada componente se envía a reciclaje. Metales raros como el cobalto, oro y platino regresan al ciclo de producción, mientras que otros materiales como plástico y vidrio se reutilizan. Daisy forma parte del Programa Global de Responsabilidad Ambiental de Apple, que busca fabricar productos sin dañar el medio ambiente. La mayoría de las empresas simplemente eliminan los dispositivos, pero Apple los convierte en recursos. ¿Recuerdas el MacBook? Es posible que su carcasa de aluminio ahora sea parte de tu nuevo iPad. En el año 2023, Apple declaró que el 20% de todos los materiales utilizados en sus nuevos productos eran reciclados. Además, Apple sigue ampliando sus iniciativas verdes. Por ejemplo, el 100% del tungsteno y los metales raros en los nuevos iPhone 15 son materiales reciclados. Esto significa que el iPhone es solo una parte de la historia. Apple también trabaja con otros dispositivos: MacBook, iPad, Apple Watch e incluso AirPods. Sí, esos mismos AirPods que son difíciles de desarmar debido a su compleja construcción, también se reciclan. Aunque el proceso es un poco más complicado, Apple colabora con empresas asociadas que ayudan a reciclar tecnología pequeña, extrayendo materiales valiosos de ella. MacBook y AirPods tienen diseños mucho más complejos y menos estandarizados. Sus componentes están estrechamente integrados, lo que dificulta la automatización de su desmantelamiento. Por ejemplo, en los MacBook, la batería está pegada a la carcasa, lo que complica el reciclaje. Los iPhones están hechos principalmente de vidrio y aluminio, mientras que los MacBook utilizan más aluminio, y los AirPods contienen pequeños componentes como plástico, baterías y metales
que requieren un enfoque especial. Daisy está diseñada para trabajar con dispositivos compactos y de tamaño uniforme. Por otro lado, los MacBook tienen diferentes formatos, tamaños y pesos, y los AirPods contienen componentes microscópicos. Los MacBook se reciclan mediante otros sistemas automatizados o de forma manual. Por ejemplo, Apple utiliza dispositivos especiales para retirar baterías y reciclar las carcasas de aluminio. La empresa también lanzó una iniciativa llamada Material Recovery Lab en Texas, donde se prueban nuevas formas de desmantelar estos dispositivos. Los AirPods, debido a su tamaño miniatura y construcción compleja, a menudo se desarman manualmente. La principal dificultad es extraer las baterías sin dañar otros materiales. Apple está trabajando en el desarrollo de nuevos robots para reciclar dispositivos similares. No todos los materiales se pueden reciclar completamente. Algunos componentes, como plásticos pegados o ciertas aleaciones, aún no son totalmente reciclables. Por lo tanto, Apple utiliza diferentes estrategias de reciclaje según la composición y el diseño de cada dispositivo. Así que, la próxima vez que pienses qué hacer con tu viejo iPhone, recuerda a Daisy, el reciclaje verde y la oportunidad de formar parte de este ciclo, porque incluso tu viejo dispositivo puede ayudar a crear algo nuevo. Imagina una granja donde 6.000 camellos tienen nombres, viven cómodamente con sistemas de control climático e incluso escuchan música mientras los ordeñan. O descubre cómo Australia se convirtió en uno de los mayores exportadores de carne de camello, a pesar de que sus camellos salvajes han proliferado tanto que necesitan ser controlados. Los camellos no son solo leche y carne, son chocolate de lujo, ropa, ecología e incluso el futuro de los astronautas. ¿Quieres saber más? Quédate hasta el final. Los camellos se crían en muchos países, pero los líderes en la producción de carne y leche son Arabia Saudita, Somalia, Australia, India y los Emiratos Árabes Unidos. Todo comienza con la selección de la raza. Hay dos tipos principales: los dromedarios, con una sola joroba, y los bactrianos, con 2 jorobas. Los dromedarios son los más comunes, criados en regiones cálidas, porque producen más leche y ganan peso rápidamente. Los bactrianos, más populares en Asia Central, se utilizan tanto para carne como animales de carga. En las granjas modernas se presta mucha atención a la genética. Se seleccionan cuidadosamente a las hembras y machos más productivos para la reproducción. En grandes granjas modernas, cada camello tiene un nombre, un microchip o un número especial para identificarlo. Esto permite monitorear su salud, genética y productividad. En los Emiratos Árabes Unidos incluso se llevan registros genealógicos para mejorar la selección. ¿Te dieron ganas de tener un camello? Pero cuidarlos no es fácil. Requieren condiciones especiales. Los camellos comen poco, pero su dieta debe estar equilibrada. Se les da una mezcla de forraje, pasto y granos. Pueden sobrevivir en sequías y comer incluso espinas y hierbas secas. Aunque pueden estar semanas sin agua, en las granjas siempre tienen acceso a agua limpia y fresca, que se enfría para prevenir golpes de calor. Los camellos reciben revisiones médicas periódicas. Se les vacunan contra parásitos y enfermedades, como la viruela camélida. Las granjas modernas de camellos son algo así como centros agrícolas inteligentes. En los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, estas granjas cuentan con control climático, sistemas automatizados de alimentación e incluso sensores para monitorear la salud de los animales. Una de las mayores granjas del mundo, Camelicious, en Dubái, cuida a más de 6.000 camellos. Todo está automatizado. Los camellos entran en corrales donde robots evalúan su estado y ajustan su dieta si es necesario. Los sistemas funcionan con energía solar, ideal para el clima desértico. Además, muchas granjas tienen sistemas de enfriamiento, como rociadores de agua y áreas con sombra,
para evitar que los camellos sufran de calor extremo. Ahora entremos a la sala de ordeño. Los camellos se comportan bastante tranquilos. El proceso de ordeño es similar al de las vacas, pero tiene sus particularidades. Se ordeña a los camellos manualmente o con máquinas especiales. Un camello produce entre 5 y 7 litros de leche al día. Curiosamente, entran más tranquilos al área de ordeño si les hablan o les ponen música. La leche se enfría casi de inmediato para conservar su frescura. Se envasa en el lugar o se envía a fábricas lácteas. Por cierto, la leche de camello es muy valorada. Contiene menos lactosa que la leche de vaca y más nutrientes. La llaman oro blanco del desierto. Además de beberla, se usa para hacer queso, yogures e incluso chocolate. Imagínate, el chocolate de leche de camello solo se puede comprar en unos pocos países. La carne de camello es un manjar. Es más tierna que la carne de res y contiene menos grasa. Los camellos jóvenes destinados a carne son alimentados con comida más calórica para ganar peso rápidamente. El sacrificio se realiza bajo estrictos estándares halal. Un camello adulto puede proporcionar hasta 500 kilogramos de carne. La carne se exporta a todo el mundo, especialmente a países de Oriente Medio y África. Se prepara en filetes, embutidos e incluso enlatados. En Somalia, la carne de camello es un plato tradicional. Además de leche y carne, los camellos son una fuente de innovación. Su lana se utiliza para fabricar tejidos, y de sus huesos se crean artículos decorativos. Algunas granjas funcionan también como centros turísticos, donde los visitantes pueden interactuar con estos animales únicos. Las granjas de camellos son muy ecológicas. Incluso su estiércol se aprovecha como fertilizante o combustible para calefacción. ¿Por qué los camellos están ganando popularidad en la agricultura? Porque son mucho más ecológicos que las vacas. Emiten menos metano, lo que ayuda en la lucha contra el cambio climático. Criarlos es más económico. Por cada kilogramo de peso, consumen menos agua y alimento que las vacas. En el mundo hay más de 35 millones de camellos. La mayoría se cría para carne y leche. Aunque parezca sorprendente, uno de los mayores exportadores de carne de camello es Australia. Sin embargo, allí no hay tantas granjas con condiciones ideales. Los camellos salvajes han proliferado tanto que se controlan, y de ahí proviene la carne para exportación. En las granjas australianas se utilizan sistemas tecnológicos avanzados para la alimentación. Algunas tienen comederos automáticos que ajustan la cantidad de comida según el peso y la edad del animal, optimizando recursos y manteniendo a los camellos en forma. En Oriente Medio, existen granjas que crían camellos no para leche o carne, sino para carreras. Es todo un deporte. Los camellos campeones pueden valer millones de dólares. Estas granjas les proporcionan la mejor alimentación e incluso veterinarios extranjeros. En Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos se organizan concursos de belleza para camellos. Sus dueños se esmeran en su apariencia, pelaje e incluso en la forma de la joroba. Los ganadores pueden generar millones para sus propietarios. Los científicos están experimentando con leche de camello para crear alimentos que podrían ser parte de la dieta de astronautas. La leche conserva sus propiedades incluso en forma seca, lo que la hace ideal para misiones prolongadas. Los camellos tienen una de las gestaciones más largas entre los animales domésticos, 13 meses. Esto se debe a que deben nacer lo suficientemente desarrollados para sobrevivir en condiciones desérticas. El parto generalmente ocurre sin ayuda humana. Las hembras suelen tener una sola cría, muy raramente gemelos. Un camellito recién nacido pesa entre 30 y 50 kilogramos, y pocas horas después de nacer, puede ponerse de pie y seguir a su madre.
¿Sabías que los Crocs no son solo zapatos, sino una obra maestra tecnológica? Imagina esto: pequeños gránulos de polímero que se derriten a más de 204 grados Celsius para dar vida al legendario material Croslite. ¿Cómo se transforma este proceso en la comodidad que llevas cada día? Y lo más interesante, ¿por qué este material no solo es práctico, sino también un desafío para el medio ambiente? Quédate hasta el final y descubre cómo nacen tus Crocs favoritos. Increíble, ¿verdad? El proceso de fabricación de los Crocs es más complejo de lo que parece. Todo comienza con la materia prima, el secreto detrás del éxito de Crocs. El material utilizado, llamado Croslite, es una combinación patentada de polímero expandido que ofrece ligereza, comodidad y durabilidad. No se trata de simples zapatos de goma, como muchos creen, sino de un material especial con celdas cerradas. El Croslite es un tipo de acetato de etileno y vinilo, un polímero conocido por ser impermeable, tener propiedades amortiguantes y una gran resistencia al desgaste. Los polímeros utilizados para crear el Croslite se obtienen a partir del petróleo o gas natural, que son procesados para producir polietileno. Grandes plantas químicas en Asia, Europa y Estados Unidos suministran esta materia prima a las fábricas de Crocs. La materia prima se transporta en forma de pequeños gránulos, fáciles de mover en contenedores de gran capacidad y almacenar en condiciones secas hasta su uso en la producción. Las principales fábricas de Crocs están ubicadas en Asia: Vietnam, China e Indonesia. Estas regiones ofrecen mano de obra económica, acceso a grandes volúmenes de materia prima y una infraestructura logística robusta para satisfacer la demanda global. El nombre Crocs proviene de la palabra cocodrilo, porque, al igual que estos animales, los zapatos pueden usarse tanto en el agua como en la tierra. Ahora vamos directo a la fábrica, hermano. Mira cómo estos trabajadores cargan los gránulos en una máquina especial, donde se calientan a temperaturas altísimas. Es realmente ardiente. La temperatura de fusión del material alcanza aproximadamente 204 grados Celsius. Una vez fundido, el material se convierte en un líquido espeso, similar a una crema densa. Este polímero líquido se vierte en moldes especiales que le dan forma al calzado. Los moldes son sometidos a una presión muy alta, asegurando que cada detalle quede perfectamente formado. El exceso de polímero sale a presión, como si fuera crema brûlée. Aunque seamos sinceros, con el olor de la fábrica no hay tentación de probarlo. Y menos mal, porque esto no es algo comestible. ¿Estás de acuerdo? Cuando se enfría, el material se expande y forma la famosa estructura espumosa de Croslite, con celdas cerradas. Eso le da a tus Crocs su ligereza, elasticidad, suavidad, impermeabilidad y propiedades antibacterianas. ¿Sabías que un par suele pesar entre 150 y 200 gramos? Apuesto a que más de uno va a salir corriendo a pesar sus Crocs después de escuchar esto. Y eso no es todo, bro. Gracias a esta estructura, el calzado no absorbe olores y es súper fácil de lavar. Después de sacar el par del molde, se corta el material sobrante y se suavizan los bordes. Mira cómo estos cuates trabajan rápido y con precisión. Pulen la superficie para que no haya rebabas ni asperezas. ¿Te lo imaginas? Menos de 5 minutos por par. Tras remover los excesos, las orillas se lijan para eliminar bordes filosos o imperfecciones. Primero, se usan bandas o discos abrasivos de grano medio, ideales para quitar las irregularidades grandes. Estas herramientas giratorias permiten dar forma pareja a la suela y la parte superior del calzado. Después se pasa al pulido fino. Con abrasivos más suaves, como esponjas de lijado, se eliminan las mínimas asperezas, logrando una textura suave y cómoda al contacto con la piel. Para las zonas delicadas, como los orificios de ventilación, se recurre al lijado manual con esponjas o almohadillas especiales. Así se garantiza que no quede ni la más mínima rebaba. ¿Sabías que en Estados Unidos los militares usan Crocs como sandalias para la ducha? Son resistentes al agua y se secan volando. A los Crocs terminados se les añaden elementos como las correas y los Jibbitz. Las correas que sirven para sujetar mejor el pie se hacen del mismo material o de polímeros más rígidos.
se fijan con remaches que permiten movimiento. ¿Y tus Jibbitz, bro? Estos adornitos decorativos se colocan en los orificios de ventilación. Le dan un toque personal a tus Crocs, reflejando tu personalidad, tus aficiones o simplemente tu humor del día. La idea de los Jibbitz surgió en el año 2005. Fue de Shari Shubinsky, una mamá creativa que, junto a sus hijos, inventó la forma de decorar el calzado con pequeños accesorios plásticos. ¿Le decimos gracias, Shari? La cosa gustó tanto que para el año 2006, Crocs compró la idea por $10 millones, incorporándolos a su línea oficial. Los Jibbitz son detallitos de plástico o silicona blanda, con formas y colores para todos los gustos. Pueden ser iconos, emojis, personajes de películas, animalitos, plantas o lo que imagines. En la parte trasera llevan una especie de pin que entra en el orificio del zapato. Por la flexibilidad del material, el Jibbitz encaja fácilmente y queda súper firme. Primero, los diseñadores hacen bocetos. Pueden ser símbolos de moda, memes populares o temáticas de temporada, como muñecos de nieve en invierno o girasoles en verano. Con el diseño listo, se crean modelos en 3 dimensiones, que luego servirán para fabricar los moldes. El plástico o silicona se vierte líquido en estos moldes detallados. Al enfriarse, toma la forma del adorno y también se solidifica la patita de sujeción. ¿Sabías que en el año 2021 se subastó un Jibbitz único por $10.000? Estaba hecho de oro y decorado con diamantes. ¡Una locura! Para el color y los diseños, se usan diversas técnicas. El tinte se puede añadir durante el derretido de los gránulos, logrando un color uniforme en toda la estructura. Para estampados o detalles específicos, se emplea grabado láser o técnicas de impresión. Cada par pasa un control de calidad, revisando la forma, el color y que no haya defectos. Si detectan fallas, se desechan o se envían a reprocesamiento. Y así termina el ciclo productivo. Los Crocs listos se empacan en cajas y se transportan por mar o avión a almacenes de todo el planeta. Los Crocs son muy cómodos, pero también representan un reto ecológico. Croslite no es un plástico común y corriente. Al mismo tiempo, la marca busca ser más amigable con el medio ambiente y encontrar formas de reutilizar el calzado viejo. Este material patentado no se descompone por procesos naturales. Un par viejo, tirado a la basura, puede durar décadas en un vertedero. Además, su composición química especial no se presta a los métodos de reciclaje tradicionales. Se requieren tecnologías específicas que la mayoría de las plantas de reciclaje no tienen. ¿Ves el dilema, bro? Crearon un material duradero, pero ahora hay que pensar qué hacer con él al final de su vida útil. En el pasado, Crocs tuvo un programa de recolección de pares usados. Los desinfectaban y los donaban en países en desarrollo. Pero, vamos, eso solo trasladaba el problema a otra gente que no tiene mucha opción. Es una idea polémica, ¿no crees? Al final, esa iniciativa se detuvo, pero inspiró nuevas estrategias ambientales. Hoy en día, en algunas tiendas, Crocs puedes dejar tus viejos pares para que se investiguen nuevas formas de reutilizarlos o convertirlos en energía. A veces, los Crocs usados se someten a pirólisis. Se queman en hornos especiales para generar energía térmica o eléctrica. Nada mal, ¿no, bro? También, al triturar Crocs viejos, se pueden crear materiales para pisos de parques infantiles, aislamiento térmico o incluso elementos decorativos y de construcción. En definitiva, los Crocs nacen de un proceso tecnológico complejo. Pasan por manos expertas, se decoran con ingenio y al final enfrentan el gran desafío ambiental. Ahora ya lo sabes. Tus Crocs favoritos no son solo cómodos, también llevan consigo una historia compleja. ¿Te imaginabas todo esto, bro? ¿Sabían que el mercado mundial de restauración de neumáticos se estima en 10 a 12.000 millones de dólares al año? Más de 700 empresas en todo el mundo están involucradas en este negocio. La mayoría de ellas se concentran en países como Estados Unidos, China, Japón, Alemania y Brasil. Por supuesto, en Estados Unidos y Europa, esta práctica es la más común.
Los neumáticos restaurados, por ejemplo, cuestan la mitad de lo que cuesta uno nuevo. Cada año se envían a reciclaje alrededor de 120 millones de neumáticos en todo el mundo, lo cual representa casi una cuarta parte de lo que se produce en el mismo periodo. Además, la restauración de neumáticos ayuda a reducir hasta 1,5 millones de toneladas de residuos de caucho cada año. Así que, amigos, empezamos este fascinante viaje. Bueno, en realidad, yo ya lo he terminado, pero para ustedes apenas comienza. La necesidad de restaurar neumáticos para automóviles surgió ya en la primera mitad del siglo XX. En la década de 1920, cuando los automóviles se volvieron más accesibles, la demanda de neumáticos aumentó y la gente comenzó a buscar maneras de prolongar su vida útil y, claro, de ahorrar. A pesar de los avances tecnológicos desde entonces, el primer paso sigue siendo el mismo: clasificación y diagnóstico. Primero, los neumáticos que se traen para reciclaje se clasifican por tipo y se limpian con una hidrolavadora. Los trabajadores los organizan por tamaño y calidad, y pequeñas carretillas los apilan ordenadamente. Luego, es necesario retirar el exceso de agua y suciedad. De lo contrario, los pasos posteriores podrían complicarse. Esto se realiza manualmente con una aspiradora industrial. Después de esta etapa, se lleva a cabo una inspección visual minuciosa y una revisión del estado del neumático para determinar su grado de desgaste y su idoneidad para la restauración. Los especialistas examinan el estado de la banda de rodadura para evaluar la profundidad y uniformidad del desgaste, la integridad de las paredes laterales y detectan la presencia de perforaciones, desgarraduras, daños laterales y deformaciones, así como cualquier daño o defecto oculto en el interior del neumático. Para el diagnóstico, se utilizan escáneres de ultrasonido o rayos X para detectar hasta el más mínimo daño. ¿Y si piensan que este proceso está automatizado? Pues no. Una persona se sienta frente a una enorme máquina de rayos X para revisar cuidadosamente cada milímetro y solo después de esta exhaustiva inspección se procede al siguiente paso. A continuación, es necesario eliminar el protector desgastado. Esto se realiza mediante un proceso de lijado, utilizando máquinas de lijado especializadas que retiran la capa superficial hasta obtener una superficie lisa y limpia. Primero, mediante un lijado grueso, se elimina la mayor parte. Luego, de forma manual y con mayor precisión, se eliminan los restos de goma vieja y se asegura una superficie nivelada, lista para la aplicación de una nueva capa. La atención a los detalles en este proceso es especialmente importante, ya que incluso pequeños restos de goma vieja pueden interferir con la adhesión de la nueva capa, lo que reduciría considerablemente la vida útil de la llanta restaurada. Una vez que se ha retirado el protector desgastado de la llanta mediante el lijado, comienza la etapa de restauración de su estructura y la aplicación de un nuevo protector. Primero, se eliminan los defectos detectados durante la inspección y el diagnóstico tras el lijado. Se verifica la integridad de la estructura de la llanta y, en caso de hallar daños, se procede a su restauración. Esto incluye el sellado de pequeños agujeros y grietas con parches de goma especiales o pasta, o el refuerzo de los flancos y el armazón. Este último paso es especialmente importante para las llantas de carga, ya que sus flancos soportan grandes tensiones. Para el refuerzo se pueden emplear materiales de refuerzo como inserciones textiles o metálicas. Además, cuando es necesario, se realiza la eliminación y sustitución de las secciones dañadas de la carcasa. Todas estas acciones preparan la llanta para la aplicación de un nuevo protector y aseguran su durabilidad y uso seguro. En esta fábrica, los protectores para llantas se fabrican internamente a partir de productos reciclados. Los trabajadores allí son estrictos y apenas logré conseguir una visita guiada. Después de preparar la mezcla, comienza la formación de las piezas que se convertirán en protectores. La mezcla se envía a una calandria, donde se aplana entre dos enormes cilindros hasta formar bandas de la anchura y el grosor requeridos. Durante este proceso se producen capas de distintas densidades y rigidez. En esta etapa es crucial controlar la uniformidad y homogeneidad de la banda, ya que de ello dependen las futuras propiedades de la llanta. Luego,
las bandas se cortan en secciones que coinciden con la circunferencia de la llanta. Después, las piezas se envían a una extrusora, una máquina que da la forma final al protector y crea el diseño mediante matrices especiales. La extrusora calienta la banda y la comprime a través de la matriz, dejando el diseño deseado en la superficie. Ranuras, nervaduras y bloques necesarios para evacuar agua, nieve o lodo y asegurar la tracción. Es un proceso laborioso, les digo, pero observarlo es realmente fascinante. Cuando tenía 12 años y mi padre finalmente tuvo su primer coche, a menudo me pedía que lo ayudara a cambiar las llantas en el garaje. Recuerdo cómo observaba esas huellas, esos extraños patrones sobre el camino polvoriento, sin imaginarme que algún día vería el proceso de su creación con mis propios ojos. Mucho menos habría pensado que aprendería por qué y cómo esos cuadraditos y rectángulos me brindan viajes placenteros y, por supuesto, seguridad. Después de la limpieza mecánica, se realiza un tratamiento adicional en la superficie del neumático para mejorar la adherencia de la nueva banda de rodadura con la carcasa. Existen dos métodos para este tratamiento. Se puede aplicar una capa especial de adhesivo en la superficie que asegura una buena adherencia, lo cual es especialmente importante en el recauchutado en frío, cuando la nueva banda de rodadura se coloca ya en su forma final. Además, a veces se realiza un tratamiento con llamas, pasando rápidamente un chorro de fuego por la superficie para crear una textura rugosa. El adhesivo, o pegamento de caucho, proporciona la mejor adherencia entre la nueva banda de rodadura y la carcasa del neumático. Esta capa ayuda a que el nuevo revestimiento de goma quede firmemente fijado y evita su desprendimiento durante el uso. Es importante que la capa de adhesivo se aplique de manera uniforme en toda la superficie para evitar puntos débiles. De lo contrario, la vida útil del neumático renovado podría reducirse considerablemente. La etapa principal de la restauración es la aplicación de una nueva banda de rodadura, y para ello se utilizan dos métodos, el caliente y el frío. El método caliente se considera más confiable debido a su mecanismo de acción. En este proceso, se aplica una capa de caucho crudo sobre la superficie preparada del neumático, luego el neumático se coloca en un autoclave, donde se calienta a una temperatura de entre 150 y 180 grados Celsius bajo alta presión. Bajo la influencia del calor y la presión, ocurre una reacción química entre el caucho y el azufre, conocida como vulcanización. El azufre y otros agentes vulcanizantes se combinan con las moléculas del caucho, formando una estructura de polímero entrecruzada, en la que las moléculas se enlazan en una red fuerte y elástica. De esta manera, la banda de rodadura restaurada se integra completamente con la carcasa, como en un neumático nuevo. No obstante, el 70% de los neumáticos restaurados se fabrican utilizando el método en frío. Este método es más rápido en términos de producción y resulta más rentable desde el punto de vista de costos. En este proceso, se adhiere una capa prefabricada de banda de rodadura a la superficie del neumático y luego se somete al mismo proceso de vulcanización, pero a una temperatura más baja. La elección del método depende del tipo de neumático y de sus características de uso. El método caliente se utiliza con mayor frecuencia para neumáticos sometidos a grandes cargas, mientras que el método en frío se emplea para aquellos que soportan menos peso, como los neumáticos de autobuses urbanos. Aún así, incluso los neumáticos reciclados generan residuos. Algunas empresas dedican especial atención al proceso de reciclaje, recolectando el polvo de caucho para distintos usos, como la restauración de asfalto, la fabricación de nuevas piezas para automóviles o revestimientos para parques infantiles y complejos deportivos, e incluso para la generación de energía térmica que alimenta nuestras plantas cementeras.